Buenas tardes, compañeros y compañeras y profesor. Bueno, el día de hoy, en conjunto con mis compañeros, que efectuamos el grupo número 2, compuesto por Juan Bamonde, Vicente Contreras, José Rubio y yo, Michel Pérez, que somos de la carrera técnico en electricidad industrial, les venimos a hablar sobre lo que es la corrección del factor de potencia en una planta industrial. Bueno, esto lo vamos a estar presentando en la asignatura de funciones y números complejos, que está a cargo del profesor Carlos Fajardo. Bueno, ahora vamos a definir lo que viene siendo el proyecto. Bueno, el uso de motores en plantas industriales absorben cantidades importantes de potencia reactiva de la red de alimentación SEA. Para los que no saben lo que significa SEA, prácticamente es un término que le denominamos a la frase corriente alterna, lo que genera que el factor de potencia de la planta industrial baje. Esta situación es indeseable puesto que la mayoría de las empresas proveedoras de la energía cobran multa a los clientes cuyo factor de potencia es significativamente inferior a la unidad, al fin de evitar el aumento del costo de la energía debido a un bajo factor de potencia. La corrección del factor de potencia se logrará incluyendo condensadores en la planta industrial. Estos se ajustarán de tal manera para que se pueda suministrar la cantidad exacta de potencia reactiva necesaria para que el factor de potencia se acerque lo más posible a la unidad, que fluctúa entre 0,93 inductivo y menos 0,95 capacitivo. Tema inicial involucrado y nociones matemáticas. Bueno, lo que vendría siendo matemáticamente, usaremos lo que viene siendo números complejos, corrientes y tensiones de nuestro proyecto, cálculos de potencia y, como no, la trigonometría. También la investigación de las normas vigentes y cálculos correspondientes al factor de potencia. Bueno, y como vamos a estar trabajando con un triángulo rectángulo, usaremos el teorema de Pitágoras, que dice así. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, que la hipotenusa en este caso vendría siendo la S, que prácticamente es la potencia aparente, es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de los catetos, que prácticamente tenemos el cateto opuesto, que está siendo interpretado con la letra Q, que vendría siendo la potencia reactiva. También tenemos el cateto adyacente, que vendría siendo la letra P, que vendría siendo la potencia activa. Cuando hablamos del factor de potencia, también estamos hablando del factor del coseno de este ángulo en un receptor de corriente alterna, es decir, el desfase que produce entre la tensión y la intensidad. Para producir estos campos eléctricos, al igual que las bobinas, los magnéticos, los condensadores de corriente alterna, tienen una potencia reactiva, pero en este caso es de sentido contrario a la potencia reactiva de las bobinas. Para los que no saben qué es el coseno es una función trigonométrica que describe la relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Esta función tiene aplicaciones en matemáticas, también física, siendo crucial en el cálculo de la potencia activa en circuito eléctrico de corriente alterna a través del factor de potencia en el triángulo de potencia. El tema a investigar es el factor de potencia y el factor de potencia de la industria, los problemas que puede causar y cómo corregirlos, de acuerdo con las normas que rigen y especifican el uso de la energía abastecida. La corrección de la problemática de las industrias o empresas que usan grandes cantidades de electricidad en sus motores o grandes medidas de potencia. Esto da como resultado un alto consumo de potencia reactiva que a su vez reduce el factor de potencia. Esto se podría ver reflejado en el plano cartesiano, donde el eje vertical, coordenada, estaría para representar a la bobina y el eje vertical negativo para representar al condensador. El objetivo de nuestro proyecto es corregir el factor de potencia de una planta industrial a 0,97 o 0,98 para que se pueda cumplir con las normas vigentes, el cual debe fluctuar entre 0,93 inductivo y 0,95 capacitivo, pero así evitar las multas por el mal uso de la energía. Demostrar la importancia de las matemáticas para poder calcular nuestros factores de potencia. En electricidad existe un indicador sobre el correcto aprovechamiento de energía, el cual es llamado factor de potencia. Para determinar este factor de potencia existe la relación entre la potencia aparente y la potencia activa, tratando siempre de que la potencia activa se acerque lo más posible a la potencia aparente. Las cargas de tipo inductivas son las que generan potencia reactiva y a la vez desfase entre la corriente y el voltaje alterno que consume. Eso produce potencia reactiva positiva, es decir, nos reduce nuestro factor de potencia. Y al tener un bajo factor de potencia, produce una mayor circulación de corriente eléctrica en sus instalaciones y en la red de distribución, trayendo consigo daño por efecto de sobrecargas
y esto aumenta el costo de suministrar la energía, la potencia activa a la compañía de energía eléctrica, porque tiene que ser transmitida más corriente y este costo más alto se le cobra directamente al consumidor industrial. La legislación chilena vigente permite que las empresas distribuidoras de energía eléctrica cobren a cada cliente un recargo de 1% sobre la facturación de energía por cada centésima, 0,01, en que el factor de potencia de una instalación sea inferior a 0,93. Para poder corregir este factor de potencia, se busca aumentar el factor de potencia en todo el sistema. Hay que hacer que dentro del circuito de carga del usuario se consuma la potencia reactiva inductiva, o bien disminuir la generación de potencia reactiva inductiva. Mantener un factor de potencia cercano a 1 en una instalación eléctrica ofrece beneficios sustanciales: uso eficiente de la energía, minimizando pérdidas y desperdicios; evita cargas extras por bajo factor de potencia, generando ahorros económicos; mejora la calidad de la energía y reduciendo distorsiones en la onda y mejorando la estabilidad de voltaje. Para medir o comprobar el factor de potencia en una instalación trifásica, se suelen utilizar los siguientes instrumentos de medición: medidor de energía trifásico, el analizador de red eléctrica trifásica, un batímetro digital, analizadores de calidad de energía y pinzas amperimétricas. Gracias a las numerosas herramientas tecnológicas disponibles, podemos seleccionar las más adecuadas para abordar este tema y utilizar simuladores que nos permitan modelar diferentes escenarios energéticos. Una de las más importantes es el LVSIM, que nos permite obtener resultados digitales de forma inmediata y sin la necesidad de tener que estar calculando todos los datos manualmente. Esto nos permite ahorrar tiempo de trabajo, así podemos realizar una simulación sin que la persona que realice este tipo de trabajo pueda sufrir algún tipo de lesión por algún posible problema que pudiese ocurrir durante el proceso. El uso de las plataformas de mensajería instantánea, en este caso WhatsApp, facilitó una comunicación más ágil y efectiva para aclarar nuestras dudas sobre aspectos a abordar. Esta herramienta nos ayudó a mejorar la eficiencia de nuestra comunicación en equipo. El uso de Microsoft nos facilitó la realización de nuestras reuniones laborales de forma rápida y sin la complejidad de tener que estar en el lugar físico al cual podríamos tener dificultades para asistir. Como dijo mi compañero, se ocupó la herramienta LVSIM para la simulación, la cual nos ayuda en el ahorro del tiempo para el cálculo de los datos necesarios. Pero de todas maneras, tenemos que saber si esos datos son correctos, y para eso se determinó la secuencia del sistema trifásico, lo que nos indica en qué ángulo se encuentra cada fase de línea, tanto A, B y C. Con esto se puede calcular los voltajes entre fases, así como las fases AB, BC y CA, con sus respectivos ángulos al trabajar con números complejos. En el siguiente paso fue calcular nuestras corrientes de línea A, B y C con nuestras corrientes de neutro. Ya con los datos de voltajes y corrientes se pudo confeccionar nuestro diagrama fasorial, que es un indicador de cómo se encuentra la corriente con respecto al voltaje. Luego se determinaron las potencias reactivas, tanto por línea como potencia reactiva trifásica. Para esto ocupamos la fórmula de voltaje por intensidad por el seno del ángulo del factor de potencia de la línea deseada. Y nuestra potencia reactiva trifásica es la suma de la reactiva A, B y C. Ya teniendo nuestros valores de potencias activas y reactivas, se puede calcular nuestra última potencia, que es la aparente, y nuestro ángulo de sistema trifásico. Para el cálculo de potencia aparente se ocupó el teorema de Pitágoras, donde un lado al cuadrado es igual a la suma del segundo lado al cuadrado y el tercer lado al cuadrado. Con esto se puede obtener que el factor de potencia es que es nuestra potencia activa dividida por la potencia aparente. Con esto calculamos el ángulo del sistema trifásico y se obtiene al aplicar el arco cos al factor de potencia trifásico y podemos confeccionar nuestro triángulo de potencia. Con estos datos obtenidos podemos calcular la capacidad del banco de condensadores que necesitamos. La capacidad reactiva trifásica se obtiene al multiplicar la potencia activa trifásica del sistema por la tangente del ángulo real del factor de potencia, menos la tangente del ángulo ideal. Como necesitamos la capacidad individual del condensador, el resultado se divide por 3, por cada línea de fase A, B y C. Este resultado
reactivo por línea se divide por 380 al cuadrado por 2 por pi por 50, que vendría siendo nuestra frecuencia, y logramos obtener la capacidad del condensador por línea que necesitamos. Al ser esto una simulación, la cantidad del banco de condensadores era muy baja y el mínimo de valor que se encontró era de 3 kV radioactivo, lo cual no hay disponibilidad de mercado. Para finalizar, se conecta los condensadores de la simulación en triángulo o delta, y al tomar las mediciones correspondientes se logra apreciar que nuestro factor de potencia se corrige de 0,70 a la capacidad correspondiente necesaria de 0,97. Se realiza el diagrama fasorial y el triángulo de potencia trifásico, donde se aprecia que la potencia reactiva disminuye, por ende la aparente igual. En conclusión, uno de nuestros trabajos a futuro como técnicos eléctricos va a ser ayudar a las empresas a solucionar su problema con el mal uso de la energía eléctrica, el cual lleva como gastos monetarios al ser debidamente sancionada por no cumplir las normas del servicio de electricidad y combustible. La solución al mal uso de la energía es corrigiendo su factor de potencia, como pudimos apreciar en este trabajo. Se logró corregir satisfactoriamente, al poder determinar todos los valores y corrigiendo y el valor deseado que se podía alcanzar. Esto no se había podido lograr sin el uso fundamental de las matemáticas, ya que el factor de potencia tenía que tener un desarrollo con números complejos, trigonometría, tanto así saber el teorema de Pitágoras, ya que el factor de potencia se obtiene de un triángulo de potencia. En resumen, la información ocupada para realizar el proyecto fue consultada con el docente y coordinador de carrera del área de electricidad, Matías Camilo Sepúlveda. En las imágenes dadas se logra apreciar las diversas consultas al docente, y en la parte de abajo unos enlaces respecto al tema hablado.